El futuro político de Guatemala se juega en las calles con un inédito paro nacional. 400 líderes de organizaciones indígenas y campesinas encabezan desde el lunes 2 de octubre un paro indefinido con protestas pacíficas con más de una docena de bloqueos de carreteras en todo el territorio guatemalteco. Estas organizaciones y la sociedad civil se han unido en su demanda exigiendo la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, acusada de intentar revertir los resultados de las elecciones generales celebradas en agosto de este año. Pero te explicamos más en este video. El 29 de septiembre, la Fiscalía al mando de Consuelo Porras y su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche, secuestró cajas con los resultados electorales para avanzar con el proceso de judicialización en contra del movimiento Semilla, encabezado por el presidente electo Bernardo Arévalo. Recordemos que durante las elecciones presidenciales en Guatemala hubo 13 intentos penales de la Fiscalía para sacar de la contienda electoral al partido de Arévalo, el favorito de la población guatemalteca y que ganó con un 58.8% frente a un 36.49% de Sandra Torres, su contrincante por el oficialismo. Incluso otros de los aspirantes presidenciales acabaron en el exilio y varias de las propuestas electorales presentadas también fueron bloqueadas por los tribunales. También recordemos que la Fiscalía obedece a los intereses del actual presidente Alejandro Gianmattei. Porras y la cúpula del Ministerio Público fueron sancionados en los últimos 2 años con el retiro de su visa por parte de Estados Unidos, bajo acusaciones de socavar la justicia en Guatemala. Pero, ¿por qué tanta hazaña contra Bernardo Arévalo y su partido? Sandra Torres era la ficha política de Gianmattei para darle continuidad a su administración, la que ha sido criticada por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y Human Rights Watch, debido a las operaciones políticas para criminalizar a jueces, periodistas y candidatos electorales. Para entender mejor el contexto guatemalteco, retrocedamos unos años atrás. Guatemala tuvo uno de los mecanismos más exitosos para combatir la corrupción, la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, que fue expulsada en el año 2019 por el gobierno de Jimmy Morales. A partir de entonces, el sistema de justicia guatemalteco se convirtió en un brazo represivo del gobierno de turno y desembocó en una creciente criminalización de jueces y medios de comunicación independientes. Unos 40 operadores de justicia que trabajaban casos relacionados con corrupción y unos 20 periodistas que los investigaban acabaron detenidos o se exiliaron para evitar la cárcel. Human Rights Watch, en una visita realizada al país en abril, afirmó que en Guatemala existe un proyecto autoritario encaminado a destruir la democracia. Uno de los casos más conocidos es el del periodista José Rubén Zamora, actual preso político y condenado a 6 años de prisión. En estos momentos, el Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, está llevando a cabo un golpe de Estado mediante acciones ilegales y espurias. Y es nuestro deber ciudadano manifestarnos en contra de este atentado contra el Estado de Derecho y este intento de romper el orden constitucional. ¿Es posible llamarle golpe de Estado a estas acciones del Ministerio Público en contra del movimiento Semilla? En entrevista con el medio guatemalteco Plaza Pública, el abogado penalista Marco Antonio Canteo considera que Guatemala sí ha estado cerca de experimentar un golpe de Estado técnico o golpe judicial. El abogado explica que el concepto de golpe de Estado evolucionó y ya no se trata necesariamente de cúpulas militares y represiones masivas. Actualmente se habla de golpes técnicos o judiciales, en este caso un golpe constitucional a la democracia, tratando de burlar la voluntad popular expresada en las elecciones. Sin embargo, este golpe judicial continúa latente. Si se suspende el movimiento Semilla, no se puede garantizar que un nuevo gobierno asuma funciones a partir de enero del 2024 y por tanto habría un rompimiento del orden constitucional. Y lo más severo, hemos observado ya actos de vandalismo contra comercios, empresarios y particulares en medio de incidentes que han empezado a salirse del control de los que han promovido el paro nacional y han hecho llamados a los bloqueos que amenazan con llevarnos al caos. En la noche del lunes 9 de octubre, unos 200 infiltrados arribaron a una manifestación pacífica frente al Palacio Nacional, donde provocaron actos de violencia, intimidación a peatones y varios incendios. La policía los reprimió con gases lacrimógenos, provocando que los manifestantes pacíficos tuvieran que correr hacia el centro de la ciudad de Guatemala. Mientras tanto, unas 121 carreteras continúan bloqueadas, incluidas las vías principales dentro de la capital.
Los manifestantes cumplieron 9 noches pernoctando hasta este jueves afuera de las instalaciones centrales de la Fiscalía. Los dirigentes confirmaron que están listos para continuar con este plantón el tiempo que sea necesario. Pero sí estamos por mandato de nuestros pueblos y el pueblo dice que tiene que estar ahí, si una semana, 15 días en la carretera hasta que renuncie. A las protestas también se han unido universitarios, profesores y ciudadanía en general. ¿Qué es lo que más te preocupa de toda esta inestabilidad política que se está viviendo? El futuro de zozobra para las futuras generaciones, que no se respete el régimen democrático y que caigamos en un golpe de Estado y que todo el país se venga abajo, ¿verdad? El contexto guatemalteco y su lucha contra la corrupción explica este levantamiento de la población con un paro nacional sin precedentes en contra de una de las instituciones que ha servido de brazo represor del actual gobierno de Alejandro Yamatei. ¿Renunciará Consuelo Porras o habrá un quiebre en el orden constitucional?